La parte física y la parte mental tiene que ir perfectamente unida, debe sinergiar muy bien para poder conseguir el éxito. Entrenar para un maratón es entrenarte para la vida, es entrenarte para retos importantes. El maratón es para disfrutarlo, asumir ese reto y ver ese crecimiento personal y deportivo de la misma manera. Un maratón no solo pone a prueba los músculos, también mide la fortaleza interior y la capacidad de creer en uno mismo. Hoy hablamos de cómo entrenar la mente para llegar más lejos. Y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Has entrenado a muchos corredores y corredoras para preparar un maratón. ¿Cuánto crees que influye el factor mental? Si se lo preguntamos a ellos, posiblemente nos van a decir que un porcentaje elevadísimo, ¿no? Cuando te enfrentas ya a una distancia como son esos 42 kilómetros, con la exigencia que supone los 42 kilómetros, el entrenamiento no te da la seguridad ni te da la confianza para saber si estás o no estás preparado. El factor mental determina que seas capaz de afrontarlo con positividad, determina que seas capaz de afrontarlo con las máximas garantías y con una creencia muy poderosa para poder realizarlo. Es decir, que al final el entrenamiento, por una parte, la parte física y la parte mental, tiene que ir perfectamente unida, debe sinergiar muy bien para poder conseguir el éxito. ¿Te has encontrado con atletas muy bien preparados físicamente, pero que finalmente por no atender a su salud mental han acabado fracasando? Absolutamente, totalmente. Una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la competición, otra cosa es el rendimiento, ¿no? Son aspectos diferentes. Para poder tener éxito en la competición, tienes que tener una mentalidad muy poderosa, una mentalidad muy fuerte, una mentalidad de crecimiento que la tienes que trabajar. Y en ocasiones el deportista no tiene las suficientes herramientas para poder trabajarlo muchísimas veces. Y por eso tenemos hoy grandes especialistas de la psicología del deporte que tienen que ayudar a nuestros deportistas, en este caso a los corredores, pues para poder tener estrategias mentales tanto de entrenamiento como de afrontar la competición de un maratón. ¿Cómo trabajas tú la parte psicológica en los entrenamientos? ¿Los mandas al especialista directamente o hay algunas herramientas que también empleas tú? Cuando realmente tenemos corredores que los ves bloqueados, corredores que son incapaces de salir un poco de una situación mental en la que dejan de gestionarlo bien, dejan de controlarlo, hay que acudir al especialista. Para nosotros el especialista de la psicología del deporte es una ayuda más y además que lo hemos naturalizado. Es decir, nosotros la psicología del deporte forma parte de esas estructuras de trabajo de los equipos para que los deportistas puedan alcanzar su máximo rendimiento. Y al final hay que acudir, evidentemente, al especialista. Yo puedo tener unas pautas, Rafa, yo puedo ayudarles, les puedo dar confianza, les puedo dar seguridad, podemos bajar expectativas en los objetivos, podemos ordenar un poquito todo, pero hay que acudir al especialista, que es el que verdaderamente va a detectar, va a diagnosticar y va a saber poner las soluciones. Nosotros hoy vamos al especialista. Tenemos con nosotros a David Llopis, psicólogo deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. ¿Qué tiene el maratón, que es una prueba tan dura, también mentalmente? Bueno, primero tiene una imagen social de dureza, de gran esfuerzo, de sacrificio que es tradicional. Después tiene unos entrenamientos que son exigentes y que no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? A mí siempre me gusta dividir en lo que son los aspectos psicológicos los que tiene que ver con la propia competición, que ya de por sí es dura por la distancia, con lo que tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Para mí la base de la preparación de un buen rendimiento en la carrera viene ya en el entrenamiento, que como decía, ahí ya tienes que integrar la dimensión psicológica. Es decir, un corredor, en cada uno de sus entrenamientos que tiene programados, la dimensión psicológica ya se está trabajando. Pero se puede estar trabajando para que te ayude o para que te perjudique. Y ahí muchas veces está la clave, ¿no? Cómo estoy entrenando y cómo esa dimensión psicológica me va a ayudar o me está permitiendo desarrollar habilidades que luego, en el momento de la verdad, las voy a poder utilizar o no. Al final, los 4 meses de entrenamiento, de preparación de una maratón son también
los tiempos, los momentos en los que puedes ajustar y te puedes preparar para ese momento clave que va a ser ese día, en esa hora en el que tienes que poner todos tus recursos, y ahí es donde va a salir todo lo que has hecho, ¿no? Que evidentemente tiene una parte que es directamente con los recursos que tú tienes para afrontar esa competición, pero hay otra parte muy importante, que es cómo llegas a esa competición, cómo llegas de fresco mentalmente, que eso para mí es un aspecto muy importante. ¿Hay un entrenamiento psicológico específico también para el maratón? Depende de cada deportista. Ahí, para mí, lo que sí que es muy importante, y así lo hago yo con los deportistas, con los corredores que trabajo, es definir muy bien qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Hay que tener en cuenta que al final el rendimiento de un corredor, el rendimiento de un maratoniano, requiere que ese deportista esté con ganas, esté con paz, con tranquilidad, con armonía, porque es desde ahí donde rinde cada persona. Con lo cual, lo primero que hay que ayudar a cada atleta es que defina cuál es ese estado en el que le ayuda a competir. Y cada deportista lo tiene diferente. Y ahí que cada deportista sepa poner palabras, sepa identificar ese estado psicológico desde el que rinde es clave, ¿no? Es lo que en el mundo del atletismo se llama la quinta marcha, ¿no? La quinta marcha, es decir, ese estado en el que tú ya vas suelto, que fluyes, que va todo en armonía. Entonces, que el deportista identifique ese momento es clave, porque es al que tiene que intentar llegar durante el entrenamiento, ¿no? Con lo cual, el deportista tiene identificado ese estado mental óptimo, que es el que le interesa llegar en el momento de la carrera. Durante el entrenamiento tiene que intentar llegar a él. Claro, aquí esa es una parte importante, cómo llego a él, que ahí desarrollas habilidades para llegar, pero luego hay otro factor muy importante, y es qué me perjudica o qué me ayuda a llegar a ese estado. Que eso ya tiene que ver con el estilo de vida de cada persona, que tiene que ver con el día a día de una persona. Entonces, tú te puedes encontrar con un atleta que está entrenando muy bien, pero desde su contexto familiar le está generando molestias, le está generando incomodidades, le está generando preocupaciones que le van a perjudicar en el día a día en su entrenamiento y, por tanto, en el momento de la competición. O, al contrario, es decir, la situación familiar de apoyo adecuado posibilita que entrenes bien, ¿no? Con lo cual tienes ahí un factor que te está ayudando. ¿Qué quiero decir con eso? Que tan importante es trabajar las habilidades concretas que te ayudan a rendir en el momento, como saber identificar ese estado ideal y qué factores te ayudan a tenerlo y qué factores te distorsionan, te generan ruido, te generan preocupación. Porque sobre ellos es donde hay que actuar, ¿no? Por eso muchas veces con el deportista con lo que trabajas es identificando esos elementos que te están restando. ¿Se entrena la tolerancia al esfuerzo? ¿Se puede aprender a sufrir? Claro, cuando estás sufriendo, cuando estás haciendo una serie, cuando estás poniendo tu cuerpo al máximo, pasan cosas. Evidentemente pasan cosas en tu cuerpo a nivel bioquímico, pero también pasan cosas en tu cabeza que te ayudan, que te pueden ayudar o que te pueden perjudicar. Por eso lo que tú entrenas mucho es dónde pone el deportista el foco de atención. ¿Dónde lo pongo y qué me produce? Si estoy focalizándome en esas sensaciones corporales de fatiga, de cansancio, de estar al límite, y cómo focalizándome ahí y esa información me ayuda o me perjudica. Hay deportistas que focalizándose ahí les ayuda, porque es una sensación que la interpretan como fortaleza, como que puedo, etcétera, etcétera. Pero hay momentos que lo que te tienes que hacer es desfocalizar de ahí. ¿Por qué? Porque esa información que te está dando ya te está perjudicando y tienes que poner el foco en cosas externas, ¿no? Por eso uno de los grandes debates que suele haber entre los corredores es si corro con música o sin música, cuándo te beneficia o cuándo te perjudica. Claro, porque viene de ahí la explicación. Cuando tú quieres poner el foco, cuando tú no quieres poner el foco en tus sensaciones, ponte música, porque así no te escuchas. Cuando estás en forma y estás con buenas sensaciones corporales, te apetece escuchar tu cuerpo, porque te motiva, te da ilusión. Entonces ahí te quitas la música. Eso es una cosa que el deportista tiene que aprender. Tiene que aprender a escuchar a su cuerpo y cómo desde su información tiene que saber aprovechar esa información o bien para taparla o bien para escucharla, porque le da energía y le da ritmo.
Es muy diferente, José, entrenar a personas, atletas, a corredores mentalmente fuertes. Sí, es diferente, sí. Yo me he encontrado corredores que son verdaderas rocas mentales, es decir, capaces de canalizar muy bien cualquiera de estas circunstancias que nos ha estado comentando David. Es decir, identificar dónde podemos tener esos problemas en el ámbito personal, en el ámbito laboral, cualquier circunstancia, pero ser capaces como de tener suficientes herramientas de canalizar eso y que no les afecte en su rendimiento, ¿no? O en su entrenamiento, o en el cómo afrontar la competición. He tenido corredores muy, muy, muy potentes a ese nivel. Te tengo que decir la verdad, Rafa, pocos. Lo normal es en tener corredores, o la mayoría de ellos tienen cierta fragilidad en estas cuestiones. El corredor, el binomio corredor-persona va perfectamente asociado. Eso es una sinergia muy potente. Entonces, lo que te pasa en tu ámbito personal, acabas transmitiéndolo en tu rendimiento deportivo. Eso es una realidad. Tú tienes un problema porque tienes una persona cercana que está pasando una situación económica determinada y tú tienes que estar ayudándole y resolviéndolo, o otro tipo de preocupaciones. Y eso al final lo llevas a la parte del entrenamiento y a la parte del rendimiento. Observas, ¿no? Oye, está entrenando bien, no lo está haciendo mal, pero hay algo que no fluye, hay algo que no funciona. Y yo creo que hay que saber, hay que hablar con el deportista, y oye, ¿qué está sucediendo? Porque hasta que no resolvamos esa otra parcela, no vamos a poder rendir bien. En la vida hay técnicas, hay ejercicios concretos que podemos recomendar a quienes ahora están preparando un maratón. Continuando un poco con la reflexión y conectándolo con tu pregunta, lo que dice José es muy importante porque al final entrenamos personas, con lo cual a ese atleta que te viene al entrenamiento viene con su mochila, con sus cosas personales. Y ahí yo creo que la herramienta más importante que tiene sobre todo un entrenador es esa capacidad de conocer al deportista, de conocer sus mochilas, de conocer lo que de alguna forma le altera y a partir de ahí ayudarle, si se puede, ¿no? O por lo menos ayudarle a que uno entienda qué cosas le generan ruido y le generan inestabilidad, ¿no? Que para mí es el elemento más importante, ¿no? Que el deportista aprenda, que se conozca muy bien y desde su conocimiento aprenda a regularse, ¿no? Y desde esa idea yo conectaría muchas herramientas que podemos utilizar para ese entrenamiento psicológico de un deportista que él mismo puede autoaplicar, ¿no? El primero es analizar qué es lo que me pasa, analizar cómo voy al entrenamiento, en qué estado anímico estoy compitiendo y qué puedo hacer para cambiarlo. Eso tiene que ver con conectar con tus preocupaciones. ¿Qué me preocupa a mí del entrenamiento? ¿Qué me preocupa a mí de la carrera? Porque eso tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos son los que generan ese estado emocional, ¿no? Es muy habitual que el corredor tenga dudas, porque al final no es una disciplina donde puedas competir todos los fines de semana, sino cuando hablamos de un maratón compites 1 o 2 veces al año, con lo cual es normal tener dudas. Claro, ahí lo importante es cuántas dudas tienes y cuánto tiempo están esas dudas en tu cabeza. La ocupación en tu cabeza de esos pensamientos es clave. Con lo cual, una de las herramientas más importantes es intentar desconectar lo más que puedas, sobre todo los días previos de lo que tiene que ver con la competición. Desconectar, despreocuparte, porque muchas veces el pensar en la prueba viene de pensar y viene de activar más dudas, más preocupaciones sobre qué día hará, qué tiempo hará, y todo eso no suele ayudar, ¿no? Por eso una recomendación en los días previos tiene que ver con eso, ¿no? Con desconectar. Desconecta de la carrera, ves a la feria, haz esto, no te preocupes más, intenta tener un día normal, ¿no? Y durante la carrera, pues bueno, también es importante intentar desconectar, tener muy clara cuál es tu estrategia, intentar hacerla pensando poco, ejecutándola y ya está. Y desde ahí ya lo que hayas entrenado saldrá. También depende mucho de cómo se plantea cada uno el maratón, qué objetivo tiene, qué expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay muchas veces el tema viene cuando el objetivo no está bien establecido, las expectativas son irrealistas, etcétera, etcétera.
Precisamente se habla de la fijación de objetivos, de la visualización, el control de la respiración. ¿Qué papel tienen estas herramientas? Todo es importante si lo utilizas bien. Es decir, tienes que saber establecerte el objetivo. Puedes durante una carrera ir estableciéndote objetivos que te ayuden a ir pasando kilómetro a kilómetro. Es decir, bueno, yo en los primeros 5 kilómetros mi objetivo es tranquilizarme, situarme bien en la carrera, utilizar un buen lugar, tener unas buenas referencias. Luego del 5 al 15 pues ya me adapto a mi ritmo y todo eso te ayuda. Vas controlando tus tiempos. Es decir, el tener un objetivo, lo importante es que te ayuda a focalizarte, te ayuda a poner el foco en algo. Y ese objetivo te ayuda a no pensar en otras cosas, a no tener la mente libre. A veces el objetivo simplemente es estar pendiente del grupo con el que estás, tenerlos ahí de referencia y conectar con ellos, porque eso te ayuda, ¿no? Por eso decía que esa técnica es muy útil. La respiración es básica, porque al final las personas funcionamos porque respiramos, y la respiración es lo que regula todo nuestro sistema nervioso. Cuando estamos alterados por algo, lo que más se impacta, lo que más se altera es la respiración. Por tanto, la respiración siempre va a ser el mecanismo que nos ayude a regularnos, ¿no? Por eso los días previos, en los entrenamientos, sobre todo el día de antes, es importante ver cómo estamos de tranquilidad, cómo estamos de alterados. Si hemos sabido identificar ese estado desde el que rendimos, la respiración junto con otras herramientas nos ayudarán a regularnos y a tranquilizarnos, ¿no? Y la visualización también es muy importante. Yo la visualización la veo muy importante en los entrenamientos, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo entrenamientos duros, entrenamientos exigentes, en los que tu mente se puede ir a pensar si puedes o no puedes. En lugar de ello, si te pones a visualizar algo, si te pones a ver algo, si te pones a recordarte, a verte a ti mismo con un buen ritmo de carrera, con una buena zancada, eso te ayuda. O visualizas a un corredor al que admiras y lo tienes en tu mente, eso también te ayuda. Te ayuda porque estás metiéndote en tu cabeza algo, con lo cual no estás pensando, y eso que te estás metiendo en tu cabeza, esa visualización, además te da energía porque te recuerda, te genera emociones muy gratificantes, ¿no? Por eso esas 3 herramientas que tú has comentado son fundamentales para un ¿Es posible automatizar algunas respuestas mentales que nos ayuden a lo largo de la carrera? Sí, es decir, al final las personas respondemos ante las situaciones con nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el deporte, y en este caso es tan importante el maratón, ¿no? Porque entrenar para un maratón es entrenarte para la vida. Es entrenarte para retos importantes, ¿no? Entonces, cuando tú en esos entrenamientos automatizas tu forma de hablarte a ti mismo, tu forma de dirigirte, tu forma de animarte, ¿no? Y eso ya lo vas haciendo en los entrenamientos, luego cuando viene el momento del maratón lo vas a volver a hacer, porque ya lo has automatizado. Has automatizado una forma de hablarte que te da ánimos, una forma de hablarte que te ayuda a superar y a seguir adelante, una forma de hablarte que mimetiza un poco o elimina las molestias, que es lo que luego también es muy útil en la vida diaria, ¿no? Entonces, al final, por eso decíamos al principio que el momento del maratón es importante, pero la base la has establecido en los entrenamientos, porque ahí ya se estás aprendiendo, ya estás entrenando una forma de abordar la carrera, los momentos difíciles, etcétera, etcétera, que son luego los que también puedes utilizar en tu vida diaria si eres capaz de hacer una transferencia. ¿Algunas de estas herramientas las utilizas, José, tú en tus entrenamientos? Sí, hay que utilizarlas, Rafa. Al final, la preparación del maratón es muy exigente y muy larga, ¿no? Muy duradera. Estamos hablando de 4 meses de preparación. En 4 meses suceden muchísimas cosas. En 4 meses pueden ocurrir muchísimas circunstancias y el corredor tiene que ser capaz de ir superando pues todo este tipo de dificultades. Y no hablo
de dificultades a nivel físico, a nivel de entrenamiento. No hablo de una pequeñita molestia que me ha salido y tengo que saber cómo gestionarla. Estoy hablando de otra serie de problemas que también van a suceder o pueden suceder durante esa preparación, y tenemos que poner en práctica pues todas las herramientas que David nos está comentando, ¿no? A mí me gusta dar algunos pequeños consejos también a los corredores, ¿no? Hablábamos de qué pasa el día de la competición. Pues bueno, si tú verdaderamente has hecho el entrenamiento como tenías que hacerlo, eso te da la seguridad o te da la confianza y te da un estado de creencia a la hora de cómo afrontar el maratón. Si verdaderamente hemos creado una expectativa real, ¿no? Posible, unos objetivos realistas, también nos ayuda a estar mucho más tranquilos a la hora de poder afrontarlo. Al final, el entrenamiento y junto con la parte psicológica tiene que ir unido durante toda la preparación para llegar al día de la competición pues con las mayores de las seguridades. David, ¿cuáles son los momentos críticos durante la preparación de un maratón desde el punto de vista mental? Cada atleta hay un tipo de entrenamiento que le gusta menos, ¿no? Hay personas que las tiradas largas le cuestan más, otras las series. Eso ya es un elemento crítico que es importante que cada corredor analice, ¿no? Para ver qué estrategia utilizo para poder hacer ese entrenamiento, que es importante, ¿no? Eso para mí ya es un elemento importante. Es decir, bueno, qué recursos, cómo puedo hacer esas series que son importantes en mi entrenamiento, pero que para mí es lo que más me cuesta. O cómo puedo hacer esos 20 kilómetros, esa tirada larga que a mí me cuesta más. Es decir, me cuesta. Para mí es una situación crítica. Evidentemente, cuando ya estás muy cerca, cuando llegas ya al pico de máxima carga de entrenamiento, ese es el momento más crítico, ¿no? Porque ahí sabes que a partir de ahí ya está todo hecho y lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. Pero todo esto, digamos que se complica cuando aparecen las molestias, ¿no? Las lesiones que no te impiden, que tienes, bueno, que se interrumpe un poco el entrenamiento. Ese es un momento crítico porque es muy complicado y que ahí sí que es importante que los corredores se pongan en manos de especialistas, que se dejen aconsejar y que valoren, que es lo más importante para ellos. ¿Cómo se pueden gestionar los nervios, las dudas de la última semana? Claro, normalmente los nervios, las dudas, tiene que ver con las preocupaciones, tiene que ver con lo que uno piensa, tiene que ver con dónde pone el foco cada deportista, cada corredor en esa última semana, ¿no? Como bien decía José, pues al final has hecho unos entrenamientos que son la base de tu confianza, ¿no? Pero evidentemente en todos esos entrenamientos no habrás podido cumplirlos al 100%, ¿no? Y eso también es normal. El que hayas podido fallar en algún entrenamiento, por ejemplo, hay corredores que ya empiezan a preocuparse desde ahí. Es que no he podido hacer todo lo que yo me hubiese gustado hacer, y empiezan a poner el foco ahí. Eso no les ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque están dejando de lado el 95% de las cosas que han hecho bien y se están preocupando, están poniendo el foco en 2 o 3 que no han podido cumplir y que es normal, ¿no? Entonces, esa última semana, la gestión de las preocupaciones tiene que ver con qué pienso y en qué focalizo, ¿no? Con lo cual, José ya lo ha dicho muy claro, es decir, no, focalízate en lo que has hecho bien, en lo que has entrenado, porque esa es la fuente de tu energía. No empieces a preocuparte por qué día hará, por qué tiempo, si al final saldrá, si te molestará, porque esas cosas no dependen de ti, ¿no? Con lo cual, lo importante es que hayas hecho bien el trabajo, focalizarte y pensar en otras cosas. Elimina conversaciones sobre qué pasará durante la carrera, porque no te van a servir para nada. Focalízate en disfruta la carrera desde tu ritmo y ya está. Y durante la carrera, ¿qué tipo de mensajes nos tenemos que enviar para animarnos de alguna manera a conseguir el objetivo? Los mismos que has utilizado en los entrenamientos duros. Intenta poner la cabeza en cosas que te ayuden, pero es mucho tiempo. También depende del objetivo de cada uno y al ritmo al que vaya a ir, ¿no? No es lo mismo ir a un ritmo que sabes que puedes, que lo único que tienes es que cumplir, que si vas a querer ir al límite, ¿no? Entonces, el entrenamiento te da. Hay una cosa que es importante, ¿no? Y es que a lo largo de los 42 kilómetros puedes tener momentos en los que
tengas ese momento de debilidad, ese momento de no poder más, ¿no? Ese momento en el que te falta algo. Ahí siempre es importante buscar algo, buscar un sentido especial en ese momento que te da esas fuerzas plus, ¿no? Es decir, todo el mundo somos capaces de correr a nuestro 100% de motivación, pero en determinados momentos somos capaces de conectar con algo que nos da una fuerza, porque nos da un sentido especial, porque hace que podamos dar el máximo nuestro, y a veces tiene que ver con que cada deportista en ese momento duro conecte con aquello que le da un sentido especial y que le da ese plus de energía, que muchas veces tiene que ver con las personas significativas que están a nuestro alrededor. Y si el resultado no es el que esperábamos una vez termina la carrera, ¿cómo se entrena la resiliencia para lidiar con un resultado frustrante? Tienes que analizar por qué no has obtenido el resultado que esperabas. Eso para mí es lo importante, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado desde el entrenamiento y desde la carrera y ver por qué se ha producido esa diferencia entre lo que esperabas y lo que se ha producido. Ver esa diferencia desde tu punto de vista, pero también es importante escuchar a otras personas que te den su opinión de qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque si no, cada persona tiene una tendencia y a veces hay corredores que son muy exigentes, que son muy perfeccionistas y solamente ven lo que no tienen. Es decir, el perfeccionista muchas veces pone su foco y eso le ayuda a mejorar, pero a veces hay perfeccionistas que no valoran lo que han hecho, ¿no? Y desde ahí son muy críticos consigo mismo y no crecen, ¿no? Por eso es importante, cuando no se ha obtenido el resultado que se esperaba, analizar por qué y ver qué piensan otras personas de por qué no se ha producido ese buen resultado, y evidentemente eso tenerlo en cuenta para el siguiente ciclo de preparación y que te ayude. Hay un trabajo duro para el entrenador también después de la carrera en la gestión del resultado, ¿no? José. Sí, ese kilómetro 43 famoso, ¿no? ¿Qué sucede cuando todo sale bien? Pues todo sale bien. Pero cuando las cosas no salen como uno espera, pues siempre hay a corto plazo, ¿no? Una decepción, es el luto maratoniano que hablan los corredores. Pero en ese sentido yo quiero decir que aún no saliendo bien, esa reflexión o esa valoración de por qué no ha salido bien, al final siempre es positiva, ¿no? Siempre es aprendizaje. No puede salir bien, pero has aprendido por qué no ha salido bien y seguramente en las siguientes competiciones lo harás mucho mejor. Y al final, el corredor, lo que echa en falta no va a ser solo el día de la competición. El corredor echará en falta todo ese proceso, todo ese camino, todo ese trabajo que ha desarrollado en las 16 semanas. Eso es lo que verdaderamente echa a faltar. David, ¿qué mensaje enviamos a quienes están preparando ahora un maratón? Que disfruten en los entrenamientos y que estén muchos años corriendo. Y tú, José, a quien esté preparando un maratón y a quien quizá tenga alguna duda, ¿qué le dices? El que tenga dudas que se ponga siempre en manos de los especialistas, Rafa, que son los que le guiarán, ¿no? Para resolver todas esas dudas. Y estoy totalmente de acuerdo con David. El maratón es para disfrutarlo desde el punto de vista del corredor más popular, asumir ese reto, cumplir ese reto y ver ese crecimiento personal y deportivo de la misma manera. David Llopis, psicólogo deportivo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. José Garay, vamos al maratón con Serrano. Gracias. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Suscríbete en tu plataforma de audio preferida.